Pues un saludo y bienvenidos a un nuevo programa de Cerca de Vosotros en este tiempo de Cuaresma. Hoy contamos con la presencia de Nacho. Bienvenido, muy buenas Muchas gracias, tardes. muy amables por la invitación y un saludo para todas y todos. Como os decía, contamos aquí hoy con la presencia de Nacho, que es el párroco de Graus, entre otras cosas. Y de campo también. Entre otras cosas, y unos cuantos pueblos. Y el motivo por el que hemos invitado a Nacho es porque él es un poco el coordinador diocesano del Sínodo de los Obispos y para hablar sobre este tema con él. Y para empezar, si te parece, podríamos hablar un poco de lo que ya hemos ido hablando, ¿no? De lo que es esto del sínodo, de la sinodalidad Exacto. de los obispos, que habíamos también comentado alguna vez que formaba, era un poco de comunión, misión Y participación. tenía esas tres partes. Exacto. ¿Y cuál es el significado un poco de lo que es este sínodo para nuestra Iglesia, ¿no? Bueno, vale, pues a ver, empecemos como por el principio. A partir del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI invitó a un grupo de obispos para que le ayudaran en la tarea de discernir sobre temas muy importantes para la Iglesia. Y ahí comenzó todo lo de, digamos, la reunión de obispos expertos en temas para ayudar al Papa. Entonces se fue creando este organismo, digamos, dentro de la Iglesia, lo que llamamos el Sínodo de los Obispos, y surgieron documentos muy interesantes sobre la palabra de Dios, sobre sobre la evangelización. Bueno, los distintos papas, desde Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, pues han dado también un gran impulso a este organismo dentro de la Iglesia, porque cada vez pues, vemos cómo la Iglesia avanza, se acerca más a la cultura, al mundo, a la sociedad, y hay temas que son de realmente mucha importancia para la Iglesia y para todos los que la formamos. Por eso el Papa Francisco reformó un poco esta institución, lo que es el sínodo, y amplió la participación no solamente a obispos expertos en los temas, sino a que laicos y personas de otras, digamos, confesiones religiosas pudieran también hablar sobre lo que se necesitaba en el momento. El Papa Francisco ha abierto pues este diálogo y ha tratado en los últimos tiempos temas muy interesantes. Yo creo que todos recordamos, por ejemplo, la familia, sobre la familia y el documento que sale después del sínodo, que es una exhortación apostólica, Amor y Leticia, recordamos el amor y la alegría en la familia, pero también se habló de los jóvenes, la vocación en los jóvenes, en la juventud, y uno muy polémico que fue el de la Amazonía, sobre todo este territorio de nuestro planeta, que lo llamamos como un pulmón del mundo, pero no solo la realidad ecológica, sino también todo lo que implicaba la pastoral en estas tierras de misión, de selva, de comunidades y de pueblos originarios indígenas. Y bueno, ha sido un poco polémico por todas las preguntas y las necesidades que salieron, pero yo creo que también muy interesante sobre la Amazonía. Ahora el Papa ha convocado un sínodo para el 2023, pero precisamente el Papa Francisco pues, ha querido que participáramos todos los que componemos la Iglesia. Y sínodo significa caminar con, precisamente él quiere hacer realidad ese significado de esa palabra. La sinodalidad es caminar juntos, hacer camino, pero no solo caminamos los que somos Iglesia, jerarquía, laicos, todo, no piramidalmente, sino un servicio que prestamos todos en la Iglesia. Y el Papa precisamente nos ha invitado a que participemos todos, que opinemos, que dialoguemos, y sobre todo no tanto para producir un documento, sino para, digamos, compartir esas experiencias que vamos viviendo, cómo estamos caminando juntos con otras personas que no creen, con los que son indiferentes, con los que son de otras religiones, con los que tienen otras maneras de mirar el mundo, su cosmovisión. Entonces se ha hecho interesante
porque se nos ha llamado precisamente para vivir eso, la sinodalidad. El sínodo de los obispos del año 2023 va a versar sobre la sinodalidad, cómo caminamos juntos, cómo estamos haciéndolo en este momento de la historia tan crucial y tan importante con todo lo que está pasando, de la pandemia, la guerra en Ucrania, el modelo económico, todo esto que está cambiando universalmente, porque no solamente Ucrania y Rusia, sino todo lo que eso implica para todas las naciones, Europa y América y Asia. Pues verdaderamente es una idea ambiciosa y bonita, y bueno, y es un gozo y una alegría para todos los cristianos, como decías, pues el que se haya abierto y podamos participar incluso hasta los que están alejados de la Iglesia, podríamos decir. Y avanzando un poco en lo que es el sínodo, habíamos visto que se empezó en septiembre, creo que fue del 2021, pero consta el proceso de varias fases, ¿no? O sea, no me parece que son 4, fase diocesana, fase de la conferencia episcopal, fase continental, fase universal. Exactamente, un signo de estas proporciones tiene que ir por, digamos, tiene unos ciclos, y precisamente para que podamos participar todos, la primera fase que se ha pedido desde el año pasado, desde octubre del año pasado, la fase diocesana. Digamos que es la implementación de todo lo que ha producido la Secretaría para el Sínodo del Vaticano, de preguntas, de documentos, acercamiento, digamos que es la explicación a todos nuestros peligreses de lo que significa sínodo, sinodalidad y cómo participar. Entonces la fase diocesana comenzó el año pasado en octubre, la inaugurábamos en todas las diócesis del mundo con una Eucaristía, aquí la hicimos en nuestra Santa Iglesia Catedral, también muy emotiva, con algunos carteles, íconos y todo lo que está programado para el sínodo, y así fue la apertura. Entonces, después de esto, la fase diocesana hemos ido trabajando, yo creo que también vamos a hablar sobre cómo lo hemos ido implementando aquí en nuestra diócesis de Barbastro-Monzón. La fase diocesana es que las parroquias, los grupos apostólicos, las personas se impliquen en caminar juntos, en la experiencia de estar con otras personas, en ese diálogo con los que están alejados, con los que son indiferentes, con los que pertenecen a otras confesiones religiosas, y eso lo vamos realizando a nivel parroquial, pero en nuestra diócesis estamos divididos de otra manera en unidades pastorales. Entonces, cada arciprestazgo tiene 1, 2 o 3 unidades pastorales, y lo hemos organizado así, digamos, en consonancia con el decreto que nos organizó un poco nuestra diócesis y que tiene esa mirada sobre nuestra realidad de escasez y de otra mirada de los laicos que están al frente de muchas cosas aquí en Barbastro-Monzón. Entonces, la fase diocesana va de octubre del 2021 hasta abril de 2022. Estamos en todo este proceso de reuniones, de grupos, de preguntas. Se ha habilitado en nuestra página web de la diócesis muchos, digamos, elementos y una encuesta digital para que la gente pueda participar. No tenemos que dar nombre ni ningún dato, simplemente contestar a las preguntas que nos traía el documento de preparación para el sínodo. Nos han dado ya muchos, digamos, elementos para que lo podamos trabajar. Todas las diócesis se han volcado en eso, la nuestra también ha hecho un díptico, hemos hecho carteles, se han hecho preguntas por cartas, cada unidad pastoral también pues ha sido muy creativa, imaginándose todas estas reuniones. En Barbastro se han creado grupos, nosotros en Grau lo hemos hecho a nivel general de todos los pueblos que pertenecen a nuestra unidad, otros lo han hecho más personalmente, de tú a tú. Entonces, esto ha despertado mucha creatividad en la iglesia y con muchos, digamos, elementos que puedan servir y que no se quede solamente en esta fase, sino que esto avance y sirva para el futuro. No sé si seguimos hablando de las siguientes fases. Bueno, podemos hablar de ellas, aunque tú que las conoces puedes explicar un Exacto. poco cómo Entonces, perdona, ahora que termine la fase diocesana tenemos que producir un documento recogiendo todo lo que las unidades pastorales han, digamos, producido, de experiencia sobre todo, y lo que han podido recoger en las preguntas que se han hecho a las personas. Tenemos que elaborar un documento de 10 páginas, no más de 10 páginas. Nos han dado ya más o menos como la estrategia, el elemento pedagógico para realizarlo, y se envía a la Secretaría del Sínodo de la Conferencia Episcopal Española. Esto tenemos plazo hasta el 15 de mayo. Porque la Secretaría del Sínodo de la Conferencia Episcopal va a preparar con todos los documentos y todo lo que envíen las diócesis una sola
propuesta para que los señores obispos en la reunión de la conferencia a mediados de año, en junio, la puedan leer, corregir, digamos, valorarla, reflexionarla, y este documento, pues con todas las acotaciones, se envía al Vaticano. Digamos que también está en la fase continental, es que cada continente tiene digamos, un organismo que es la Conferencia de Conferencias Episcopales. Las conferencias de Europa están unidas en un organismo, América Latina, Asia, entonces también está ese momento en que las conferencias, estos organismos también revisan los documentos, también hacen sus aportes, y ya el Vaticano, con todos esos documentos, elementos, aportes, elabora, digamos, el documento que va a ser de estudio para el Sínodo de los Obispos, que se celebrará a finales de 2023 en el Vaticano. Y esa ya es la fase del sínodo como tal, porque es la discusión, la profundización, analizar, estudiar todo lo que la gente ha aportado, lo que las personas han querido decirle a la Iglesia, lo que estamos viviendo como Iglesia en este siglo XXI. Sí, parece como un trabajo de síntesis, ¿no?, de las diócesis después de las conferencias, de la continental, y hacia el Vaticano para sintetizar un poco y recoger todo esto que vaya saliendo. Muchas personas, preguntan que si lo que han aportado va a salir en el documento. Eso no lo podemos aseverar, asegurar. En muchos documentos del Papa han salido reseñas de personas, de autores, a muchas veces no cristianos. El Papa finalmente es el que revisa y da la última redacción a los documentos. Yo creo que este Papa es un Papa que le pone su toque muy personal, pero yo creo que él también está interesado en que aparezcan esos aportes. Tenemos que entender que somos pues, más de 1.000 millones de creyentes, y que no va a aparecer los aportes de cada persona, sería lo ideal y lo mejor, pero seguramente que en todas esas ideas aparecerá algo que pudimos expresar y que pudimos proponer, y seguramente que será de gran ayuda lo que resulte de este documento. Sí, en esta estructura que dices que tenéis todo un poco más o menos preparado, la estructura de lo que vais haciendo, concretamente habéis hecho reuniones, por ejemplo, vosotros en el Arciprestazgo de la Ribagorza. ¿Cómo funcionan esas reuniones que hacéis? Sí, la primera reunión que hicimos fue con todos los moderadores de unidad pastoral, animadores o moderadores, para exponerle lo que era el sínodo, lo que se pretendía, la manera que queríamos que se trabajara, que ellos también hicieran sus propuestas, y esa fue como el primer lanzamiento del sínodo. Quedamos en que se hiciera por unidades pastorales, facilitar un poco como el congregar a las personas, verse de los pueblos. Sabemos que nuestra diócesis tiene, pues, es variopinta en la composición de las regiones. El Cinca, del Cinca medio hacia abajo, pues es donde está la gran mayoría de la población. Sobrarbe, Ribagorza, tenemos una gran despoblación en nuestros pueblos. Entonces yo creo que esas configuraciones también van dictaminando un poco como lo que vamos realizando. Como te decía, cada unidad pastoral lo ha imaginado, lo ha creado de múltiples maneras. Personalmente, con diálogos personales, se han repartido cartas o, digamos, documentos con las preguntas para que la gente las conteste y las envíe. Lo que te decía, que se ha habilitado también, pues, en la página web de nuestra diócesis una encuesta digital. Entonces, todos esos elementos se han ido recopilando y trabajando. Sé que en algunas se han reunido, por ejemplo, en la unidad de Tamarite, perdón, de Binéfar, se han reunido grupos. En Monzón también se han reunido por parroquias y por grupos. Aquí en Barbastro, Monzón, se ha trabajado también por grupos apostólicos y grupos de personas. Se han creado grupos también de reflexión del sínodo. Como te decía, en Graus lo hemos hecho a nivel de pueblos, por regiones, Benabarre, Capella, Graus, tendremos la próxima en Campo. Entonces, recopilando y congregando un poco como los pueblos más cercanos, porque también facilita que nos veamos. Todos sabemos que hay grandes distancias, los pueblos están muy perdidos en la montaña, entonces facilitando un poco esa participación. Pero yo creo que eso depende mucho de la creatividad, y a eso los animo a los moderadores, animadores de la unidad, y a todas las personas de nuestras parroquias que se animen a participar, que pregunten en la parroquia, que se acerquen, que recojan las preguntas, que pongan la página web de la diócesis y miren todos los documentos y elementos que hemos propuesto para trabajar el sínodo. Y yo creo que habría participación de niños, de jóvenes,
de mucha gente, religiosos, de nuestros parroquianos, de las cofradías, de la gente que trabaja y vive en nuestras parroquias. Sí, sí, pues lo que dices, animamos a todos los miembros de nuestra iglesia que participen de forma, pues eso, que puedan participar en lo que es el sínodo. Te quería comentar también que se ha celebrado un encuentro este lunes y martes, encuentro de arciprestes en Tarazona, que no has podido asistir, me decías, pero bueno, han asistido otros arciprestes de aquí de nuestra diócesis, y que concretamente en este encuentro también se ha hecho hincapié en el sínodo. Sí, hemos hecho varios, digamos, eventos que han animado el sínodo. En nuestra diócesis pues estuvo don Vicente Jiménez, que fue arzobispo de Zaragoza, ahora es emérito, pero está al frente del sínodo en la Conferencia Episcopal Española. Entonces, una autoridad, digamos, en este tema, en este sentido, para toda España. Bueno, nos visitó, estuvimos en una reunión donde nos explicó precisamente las fases, la motivación, lo que pretendía el sínodo, qué se quiere con el sínodo. Yo creo que fue un momento de mucha motivación y de mucha luz para todos nosotros. También estuvo una señora, no recuerdo el nombre en este momento, que trabajó o que trabaja mejor en la Secretaría del Sínodo de la Conferencia Episcopal Española. También estuvo con las cofradías de aquí de Barbastro. Se han hecho varios eventos motivacionales sobre el sínodo. Y lo que tú dices, en Tarazona se reunieron los arciprestes y vicarios de las diócesis de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Uno de los temas a tratar fue lo del sínodo. También estuvo don Vicente precisamente hablándole a los arciprestes sobre este tema del sínodo. Y también la animación de los arciprestazgos, el arcipreste como animador. Yo creo que son elementos, son momentos que ayudan, porque motivan, porque vas escuchando también otras experiencias, te animas, es el caminar de todas estas iglesias nuestras en Aragón. Entonces es hacer piña y trabajar conjuntamente, tomar elementos de otras diócesis y de otras parroquias que han hecho pues cosas que pueden ser motivadoras para nosotros o que pueden ser muy interesantes. El trabajo, por ejemplo, con ateos, con personas alejadas de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, mañana tendremos una reunión con los budistas, nuestros hermanos de Panillo, el monasterio de Panillo. Entonces, es esa búsqueda se va a hacer con políticos, con empresarios aquí en Barbastro. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante porque es acercarnos a muchas personas que o están alejadas o que son muy indiferentes o que no les va esto de la iglesia, de la fe. Y entonces, escuchar también esas maneras de pensar, yo creo que también nos pone a nosotros en la tónica de ¿y cómo estamos viviéndolo? ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Cómo queremos esta iglesia del siglo XXI? Eso yo creo que va a ser muy interesante el documento que salga después del sínodo del año entrante. Sí. Bueno, estamos con Nacho hablando de esta fase diocesana del sínodo. Supongo que seguiremos hablando, aunque termina ahora ya en este mes de abril esta fase diocesana, seguiremos hablando de este proceso sinodal. Pero bueno, lo que decías tú ahora, ¿no? Este trabajo de síntesis y de hablar con todos, ¿qué se puede esperar, podríamos decir, de todo este sínodo? Ha surgido de todo. Yo solamente pues podría hablarte de lo que hemos recopilado nosotros, que es muy interesante, lo que la gente opina, la participación. Porque son personas que, bueno, van a misa o a veces ni a misa. Ha habido mucha motivación, gente que ya empieza a decir, bueno, ¿y por qué no trabajamos esto? Se han acercado un poco más a la iglesia, han ido a todas las reuniones en los diferentes puntos, el encuentro, el dialogar, el verse, el poder saber que hay otras personas de otros pueblos que nunca te lo imaginas, personas que nunca han estado en nada y se interesan, personas que ya nos han dicho, yo quiero trabajar, pónganme a trabajar, y ya hay personas que nos están ayudando en la unidad, en el despacho, que se han motivado para participar en el Cáritas. Entonces, ves, el sínodo yo creo que está haciendo que motivemos a la gente. Y también que no se acabe en la fase diocesana, porque es que no podemos dejar algo que está moviendo, que está suscitando el espíritu en las personas y en la iglesia, que se acabe ahí solamente porque ya tenemos un documento en la mano, no. Tendríamos que seguir en esa dinámica de reunirnos, de vernos, de no dejar morir estos grupos, de motivarnos siempre a reunirnos y a conversar, a dialogar. No solamente en la iglesia, no solamente los grupos apostólicos. Yo creo que hay el bar, un café, echar un café, son momentos de gracia también, y como decía Pablo,
son los nuevos areópagos, donde hay que predicar la palabra y salir. Como dice el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia en salida, no replegarnos en nuestras sacristías, en nuestras iglesias, sino salir donde está el mundo, la vida, la gente. Nos cuesta mucho porque tenemos modelos y esquemas que nos han formado y bueno, yo creo que el sínodo ha motivado en nosotros que hay otras maneras de evangelizar. Pues muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros aquí esta tarde y por habernos contado un poco cómo va funcionando todo este tema del sínodo, que estamos ahora en esta fase diocesana. Y pues eso, agradecerte tu presencia hoy aquí y si quieres añadir alguna cosa más para motivar a la gente a la participación. Primero agradecer la invitación, esta oportunidad también de estar a través de la televisión con las personas, de saludarlos a todos los hermanos de esta diócesis de Barbastro-Monzón y pues motivarlos, si no sabemos nada, si no hemos conocido, si no nos hemos dado cuenta, acerquémonos al párroco, a las religiosas, a los laicos, a las cofradías. Yo creo que todos tenemos elementos para poder informar. Abrir el ordenador, cliquear la página de nuestra diócesis, la página web, ahí hay todo un apartado sobre el sínodo, hay documentos, hay elementos, contestar las preguntas que están en la encuesta digital. Entonces yo creo que hay muchas maneras de participar. Es la motivación, es el deseo, así que no nos quedemos con los brazos cruzados. Los invito a que seamos partícipes de esta gran oportunidad que el Papa Francisco nos ha dado, pero yo creo que eso es que el Espíritu Santo mueve y motiva a la Iglesia de múltiples maneras. Muchas gracias y bienvenidos al Sínodo. La diócesis de Barbastro-Monzón continúa orando por el fin de la guerra en Ucrania y el restablecimiento de la paz aquí y en todo el mundo. Además, anima a colaborar con esta emergencia humanitaria, bien con aportaciones de materiales, en las recogidas de productos de primera necesidad que se realizan en nuestra diócesis por iniciativa público-privada o de forma prioritaria con donativos económicos. Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, que ya realizó una primera aportación de emergencia, ha habilitado 3 cuentas para que quienes deseen colaborar puedan materializar sus donativos agradeciendo la generosidad de los donantes. Por otro lado, y dada la avalancha tanto de ofrecimientos como de demandas de alojamiento para los refugiados, se ha decidido centralizar esta gestión en el teléfono de Cáritas Diocesana 974 404 330. En este sentido, se ruega tanto a las personas que buscan vivienda para una primera acogida de urgencia como a aquellas que se ofrecen para alojar a refugiados que contacten con ese teléfono o con la Cáritas parroquial. Cáritas Barbastro-Monzón, que trabaja hoy y siempre por los más vulnerables, sigue estando abierta 24 horas para hacer frente a esta situación y ya está modificando su programación anual para atender a las nuevas realidades. Los arciprestes y vicarios de Aragón han trabajado sobre el sínodo en Tarazona. Los arciprestes y vicarios de Aragón se dieron cita el lunes 14 de marzo en el seminario de Tarazona para comenzar su encuentro que finaliza el martes 15 de marzo. El 18º encuentro de arciprestes de Aragón, que lleva el título El arcipreste como animador de la sinodalidad, comenzó tras la oración de inicio y las palabras de bienvenida del obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández Solá. Después, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, animó a todos los participantes a aprovechar los momentos de fraternidad que se iban a dar y a vivir el encuentro con mucha ilusión después de 2 años sin poder hacerlo. En el encuentro participó nuestro obispo, el vicario general y los arciprestes diocesanos. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema que centrará este año el Día del Seminario. La Iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, solemnidad de San José. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebrará el domingo más cercano, en este caso el 20 de marzo. Felicitamos a todos los sacerdotes de nuestra diócesis. El lema del Día del Seminario 2022 se inspira en el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia. Así, se explica en la reflexión teológica que se incluye entre los materiales y matiza
el Sínodo Universal en el que nos encontramos nos hace a todos ponernos en camino juntos. Pinceladas en el arte en la evangelización fue el lema del encuentro de catequistas y profesores cristianos que se celebró el pasado 12 de marzo en el Museo Diocesano de Barbastro, Monzón. Las áreas de enseñanza y catequesis organizaron de forma conjunta este reencuentro presencial que tras la pandemia quiso centrarse en la convivencia de profesores y catequistas. El obispo, recién llegado de predicar ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Vitoria, dio la bienvenida a los participantes a su llegada al Museo Diocesano, agradeciendo a unos y a otros su labor. Tras la intervención de las coordinadoras, los asistentes disfrutaron de una visita guiada por las salas de exposiciones donde conocieron con detalle el nuevo discurso museográfico. El arte, recordaron, es una importante herramienta de evangelización. La Semana Santa de Barbastro, declarada fiesta de interés turístico nacional, volverá este año a procesionar por las calles de la ciudad, después de hacerlo en los hogares en 2020 y en las iglesias en 2021. La presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías, Silvia Peropadre, subrayó este regreso en la presentación del programa de actos, el cartel y el vídeo promocional de este año, en el que dos nuevos pasos se incorporan a las procesiones. Nuestro Padre Jesús cautivo, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, y el Cristo yacente de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. A estas novedades se suma que no habrá acto de exaltación del tambor en la Plaza de Toros, sustituido por la interpretación del toque de Barbastro en la Plaza de Aragón, tras el pregón el 9 de abril. Azcón destacó los recuperados conciertos de Cuaresma y el concierto benéfico que no pudimos celebrar en el año 2020, cuya recaudación será en favor de la Asociación Española contra el Cáncer, dentro de un programa que se extendió a lo largo de un mes. En total, 16 pasos, 11 de ellos tallas, saldrán a las calles de la ciudad en las 12 procesiones programadas y recogidas en el folleto que también detalla las celebraciones litúrgicas.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan los valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Bienvenidos todos a esta celebración que nos ha costado un poquito llegar por lo de la pandemia. Pero bueno, esperemos que hoy pasemos una mañana bonita. Pero desde la realidad es donde Dios habla. Y yo os puedo decir una cosa, cuanto la realidad es más dificultuosa, más difícil, la respuesta del cristiano se hace más apremiante. Dios no nos llama con una vocecita interna. Dios nos habla a través de la realidad. Por lo tanto, esta nueva realidad nos afecta también a las cofradías. Lo que tenemos que intentar hacer es que estas asociaciones sean fraternidades activas para la misión del conjunto de nuestra Iglesia diocesana. Las cofradías nacen en primer lugar con la devoción a un santo o a un misterio, pero siempre con un beneficio social. Por lo tanto, vamos a intentar. Vamos a ver, cada uno tiene su propia imagen. Pues bien, tenemos que salir, tenemos que empezar a vivir los Viernes Santos, no solo del calendario, sino los Viernes Santos de nuestra vida. Si tenemos tanto, a ver, para ser creíbles, la cofradía tiene que encarnarse. Hoy no tenemos viudas ni tenemos huérfanos que atender dentro, pero tenemos el Viernes Santo de todos aquellos sufrientes de nuestra sociedad, y que cada cual desde su propio paso tiene que atender en la realidad. Bueno. Una fraternidad, termino esto, una fraternidad testimonial y evangelizadora. A ver, una fraternidad que mantiene las características de un cristianismo asociado se convierte en referencia para todos aquellos que buscan sentido de la vida. Entonces la cofradía no solo es un bien para todos los miembros y para toda la Iglesia, sino que se convierte como luz en medio de la noche del desconcierto que padece nuestra sociedad y se convierte en una referencia visible para dar sabor a la vida. Una cofradía no se constituye para ocultarla y ponerla debajo de la cama, o para el día de Viernes Santo, o para el día de San Antón, o para el día de la Virgen del Rosario. Una cofradía se pone para que todo el mundo que la vea y la mostremos pueda encontrar lo que busca. Para eso es. Porque hay mucha gente que busca y que no encuentra. Y nosotros tenemos que ser esos espacios, esas comunidades de gracia, donde el ser humano diga: aquí encontré mi vida, porque aquí me siento defendido de todos los golpes y agresiones de la sociedad. Eso es una comunidad de gracia. La Iglesia tendríamos que ser eso. Hacernos disponibles para el conjunto de la diócesis en cada una de las unidades pastorales. O sea, una mirada hacia afuera. Simultáneamente a este trabajo, que decíamos interno, debemos hacernos corresponsables de nuestra diócesis en cada una de las unidades pastorales en las que estamos inmersos. Somos Iglesia nosotros, la obra de su amor, vosotros. Es muy importante que nos sintamos así.
que la gracia y la paz que viene de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Somos cofrades, somos iglesia, somos fragmento, somos la esperanza de la ternura de Dios. Palabra de Dios. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Por todos los que formamos parte de las cofradías y hermandades de nuestra diócesis, que fieles al Evangelio y a nuestros estatutos, seamos fermento de entrega, disponibilidad en la situación actual de nuestra Iglesia diocesana, roguemos al Señor. Te rogamos, por la grave situación que sufre el pueblo ucraniano a causa de la invasión, para que los cristianos seamos sensibles a sus necesidades y actuemos en consecuencia para paliar sus carencias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muchísimas gracias.
recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Se le acercan unos a contarle a Jesús lo que le había pasado a los galileos, cuya sangre había sido mezclada también con la de los sacrificios por parte de Pilato. Y Jesús le dice: ¿acaso creéis que estos eran menos pecadores por la suerte o por la forma como murieron? Pues lo digo que no. Si no os convertís, pereceréis de la misma manera. ¿O acaso aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? Pues os digo que no. Y si no os convertís, pereceréis de la misma manera. Y les propone una parábola. Un hombre tenía una higuera sembrada en su viña y fue a buscar fruto y no lo encontró. Entonces llama al viñador y le dice: córtala. Llevo 3 años buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. No lo he encontrado, no ha producido. ¿Para qué gastar terreno en balde? Sin embargo, el viñador le dice: mi señor, déjala. Voy a cavar alrededor, voy a echarle abono y si no produce fruto, la cortas. Queridos amigos, esta es la experiencia del tiempo de Cuaresma. Dios nos ha sembrado, nos ha colocado en el mejor de los lugares para esperar simplemente de nosotros un fruto, la conversión, que es aquella virtud, aquella fuerza que nosotros tenemos para hacer conciencia de las veces en donde nos hemos equivocado, para tener la capacidad después de enmendar esas situaciones por las que nos hemos desviado del camino de Dios. Sencillamente la conversión es la toma de conciencia de que vamos por un camino que no es el correcto para enderezar el camino o volver al camino que Dios quiere. Toda muerte ciertamente nos duele como le duele a Dios, pero la que más le duele a Dios es cuando sus hijos se pierden, cuando su alma se pierde. Naturalmente todos vamos a experimentar la pérdida de un ser querido y algún día la pérdida nuestra, pero nuestra alma, según haya sido la bondad que hayamos tenido también en este mundo y confiando en la voluntad de Dios y en la misericordia de Dios, irá a la casa del Padre, allí donde Dios nos espera con los brazos abiertos. Pero también Dios no quiere que nuestra alma no vaya a ese lugar, no quiere que nuestra alma se pierda. Por eso busca de nosotros simplemente ese gesto, ese fruto, ese signo, ese gran signo de nosotros que es la conversión. Pues que podamos ser conscientes de esta realidad para que el Señor nos dé también la capacidad y la fuerza
de poder enmendar nuestros errores, nuestras equivocaciones y hacer las cosas como a Él le gusta. Un feliz día para todos. Jugando estás con el niño que te ha encomendado el Padre. Como a hijo de tus entrañas, cuidarás junto a su madre. Hombre justo, San José, dudas ante tal encargo, pero en tus sueños un ángel te hace verlo todo claro. Y aceptas esa misión de hacer de padre en la tierra, al Hijo de Dios al que amas y guardarás a tu vera. Cuando en Belén ve la luz, lo recoges en tus brazos. Ya no lo dejarás nunca, le darás miles de abrazos. De Herodes protegerás huyendo al lejano Egipto. Contigo aprenderá a andar igual que un tierno angelito. Ya de vuelta en Nazaret, le enseñas en tu taller a manejar el martillo y un buen artesano ser. Las sagradas escrituras le inculcas con gran amor. Con paciencia le relatas de Israel la tradición. Jugando estás con el niño que te ha encomendado el Padre. Como a hijo de tus entrañas, cuidarás junto a su madre. Nos despedimos. Muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y que paséis una buena semana.